this computer. Ahí está. Solo la única cosa es que... A ver. Voy a mover estos dos. Y voy a pasar este para acá. Sí. Ahí está, perfecto. Y luego los participantes acá. Y el chat por acá. Chat. Acá está. No, les decía, me pregunta José Carlos que si las grabaciones solo duran 1 hora. Les comentaba que si lo ven directamente como desde la liga a la que les mandé, si nada más como que le pican y se abre ahí, por default Dropbox nada más les permite ver la primera hora, pero más bien necesitan bajar esos archivos a su computadora y esos ya tienen la longitud completa de todo el video, que es como hora y media, hora 32, una cosa así. Entonces más bien necesitan bajar a su computadora esos archivos para que ya puedan tener el... A ver, veamos. Ahí está, ahora sí. Para que puedan tener todos los archivos necesarios. Con más sueño no me veía. Esperen que ahora andamos en el Slack. Sí. Le ponemos hora. Bueno, entonces, pues buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Supongo que ya varios van como en parcial 2 y así, ¿no? De proyectos y exámenes. O por lo menos la mayoría de los de la maestría también andaban como locos este fin de semana. Pero bueno, espero que estén bien, que estén sanos, igual los suyos. Pues entonces empezaremos con esta clase. Entonces voy a hacer rápido un recap de lo que vimos la semana pasada en miércoles, para que volvamos a tener en la cabeza fresco, espero, de lo que habíamos hablado, más porque hoy vamos a ver un poco más de mates, de cómo funciona el algoritmo de backpropagation, esperando que tengan muchísimas dudas para poderlas ir aclarando poquito a poquito. Entonces, habíamos dicho que las redes neuronales estaban basadas en esta idea de que el cerebro tiene varias neuronas, o células especiales dedicadas a las cosas que hace el cerebro, que sería pensamiento y raciocinio, y que estas neuronas se comunicaban de alguna manera, activando o desactivando de acuerdo a ciertas señales, y pasando la información hacia una red. Entonces habíamos dicho que esta forma de hacer este algoritmo, o esta forma de hacer clasificación o regresión, o de hacer aprendizaje de máquina, estaba basada justo en esta idea de que pues el cerebro tenía neuronas y entonces nosotros hicimos una representación computacional, digámoslo así, de una neurona en donde teníamos entradas, y luego teníamos en medio una suma ponderada, en donde cada entrada tiene su propio peso, y luego hacemos esa suma ponderada por el valor de cada una de sus entradas. Y luego teníamos dentro de esa misma neurona al final una función de activación o función de transferencia, que era la que decidía si esa neurona se activa o no se activa. Entonces teníamos esta... Ay Dios, ¿qué pasó aquí? Me moví, acá está. Entonces teníamos esta sección en donde decíamos, esta es una sola neurona, ahí hay entradas, luego hay otra cosa que se llama esta suma ponderada, donde le ponemos también los bayas, y luego tenemos la función de activación y luego ya eso se va hacia otra neurona. Pero esta es como la arquitectura básica de una neurona, en donde dijimos que una sola neurona se le conoce como perceptrón, y tratamos de hacer algunos ejercicios sobre ese perceptrón, utilizando una sola neurona, qué tipo de problemas podríamos realizar. En particular hicimos problemas de clasificación, tratando de entender un poco sobre las tablas de verdad de algunos circuitos lógicos de AND, OR y XOR, y en XOR dijimos, pues ya no se puede hacer con una sola neurona, necesitamos al menos 2 neuronas para poder hacer esa división. Vimos un poco de las funciones de transferencia o de activación,
donde les dije que la que nosotros casi siempre vamos a estar ocupando es la función logística o la sigmoide, porque nos gustaba, porque era diferenciable, que era lo íbamos a ocupar más adelante, hoy es cuando lo vamos a ocupar. Y que tenía como esta forma un poco más smooth de decir si eres, o sea, si te activas o no te activas. Em, Luego vimos estos pequeños ejemplos. Y hasta aquí, según yo, es donde nos quedamos, en donde espero haya quedado claro qué es lo que qué es lo que queríamos estar haciendo en cada uno de estos ejemplos, en donde pues intentamos de ponerle algunos pesos que cumplieran con las cosas que nosotros queríamos tener como salida en su target. Entonces le encontramos por ahí diferentes pesos a diferentes, a esta misma red. Y justo les mencionaba pues de eso se tratan las redes neuronales, de encontrar el peso adecuado que debe tener cada una de las neuronas para poder lograr la clasificación o regresión que ustedes necesiten. De eso es de lo que se trata. Luego dijimos, empezamos a hablar un poquitito sobre la arquitectura de las redes neuronales, en donde la parte de red venía asociada a que había más de una neurona y que la arquitectura normal, digámoslo así, tiene tres partes: la capa de entrada, la capa hidden, que se llama, que es como si tuvieran muchas neuronas ahí, pero en una capa escondida, y al final una capa output, que es la que nos da la predicción, ya sea de clasificación o de regresión, en el momento que ahorita nada más estamos ocupando para supervisado. Sin embargo, también redes neuronales se ocupan para no supervisado, para reinforcement learning y para otras cosas, ¿no? Para feature engineering también. Luego habíamos dicho, sobre todo en las capas de entrada y de salida, la input, el número de neuronas dependía del número de variables que ustedes tuvieran de entrada. Eso es, pues, qué variables le vamos a meter al modelo para predecir. Em, una por cada variable. Y en las neuronas de salida, en la capa output, el número de neuronas dependerá de qué problema queremos resolver. Dijimos que si era regresión, bastaba con una sola neurona para que nos dé un número de salida. Si era clasificación binaria, entonces con una sola neurona podíamos armarla para que pudiéramos decir 1 o 0. Entonces con una es más que suficiente. Y para aquellas que son de clasificación multinomial, entonces podíamos hacer una por cada dos variables, o por cada dos categorías más bien. Entonces dependía del número de categorías que tuviéramos. Entonces tendríamos, si tuviéramos, no sé, 6 categorías diferentes a predecir, entonces requeriríamos 3 neuronas al menos en la capa de salida. Y que la capa oculta o la capa hidden, el número de neuronas, pues casi casi que es artesanal, que depende muchísimo de la persona que la está desarrollando, de la experiencia que está teniendo, em, porque aunque aquí se presenta o se los presentaba como justo esta es la capa input, la capa hidden y la capa output, pues esta hidden puede tener más de una capa, puede haber más de una hilera de neuronas, en donde también dijimos que si había muchas de estas capas en el intermedio, muchas más de 5, entonces se llamaban redes neuronales profundas, que es lo que hace Deep Learning, ¿no? O los algoritmos que hoy se ocupan más sobre redes neuronales. ¿Qué más? Luego vimos que, sí, bueno, en esta les estaba, creo que ya no vimos las arquitecturas, ¿o sí? Sí, creo que no, eso ya no lo vimos. Nos quedamos aquí. Eh, Ajá, entonces nos quedamos viendo la parte de redes neuronales profundas. Sí, esto es muy importante, que en este tipo de redes que nosotros vamos a estar viendo, las capas, las neuronas de la capa anterior solo se pueden comunicar con su capa inmediata siguiente, con ninguna otra, no se pueden ir más abajo que esa. En particular, esta que les mostraba aquí era una red que está full connected, que es una neurona se conecta con todas las neuronas que están en la siguiente, en su siguiente nivel. Esa es una forma de arquitectura, es como la más clásica. Existen otro tipo de arquitecturas en donde no es necesario que una neurona se conecte a todas, pero casi siempre es lo que hacemos. Más bien lo que controlamos es cómo activar cada una de estas, ¿no? Em, ¿Qué más? Entonces ya hasta ahí nos quedamos en ese
pequeño resumen de lo que llevábamos de redes neuronales. No sé si alguien tenga alguna duda hasta este momento sobre ese pequeño resumen. Ok, entonces si todo va bien hasta aquí, entonces vamos a movernos un poquitito hacia qué arquitecturas existen. ¿Qué pasó, Selma? Yo una duda, Liliana. O Sí, sea, cuando estás diciendo que solo tienes acceso a solo a la siguiente neurona, funciona sí. igual que en los árboles, en el sentido de que eh, puedes ver solamente a los hijos, pero los hijos no pueden ver al padre. Sí, justo. En esta, cada una, supongamos que esta neurona, la primera azul, solamente tiene acceso a todas las de la siguiente capa y eso es solo si quieres conectarte a todas. Sin embargo, las de esta verde de la hidden no puede ir a ver cosas de la de arriba, como en términos normales. Ahorita vamos a ver un algoritmo en donde claramente tenemos que ver lo que está atrás, pero es más bien el cómo actualizamos esos pesos, más que la arquitectura de poder ver qué es lo que está haciendo la neurona anterior. Entonces, sí, bajo ese contexto es Ok, como si fueran gracias. los árboles, no podemos ver lo que están haciendo sus padres. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, entonces, existen muchos tipos de arquitecturas de redes neuronales. Las más clásicas y las que nosotros vamos a ver, y eso ya más bien si quieren, o sea, si les gusta este tema y se quieren especializar, hay una maestría completa eh, de Machine Learning especializado hacia Deep Learning, por si les interesan estos temas, que es lo que ahorita está muy de moda. Em, entonces existen los tipos de redes en arquitectura, me estoy refiriendo, en donde son acíclicas y esas son las que nosotros vamos a estar ocupando. Eso de acíclico nos referimos a que justo no podemos ir, o sea, todas las flechas van hacia un solo sentido y eso es hacia adelante en la red. Entonces todas las flechas van hacia acá. No hay ninguna que pueda hacer un loop hacia acá. Entonces a eso es a lo que nos referimos, que es acíclico, no puede haber un ciclo. Entonces todas van hacia adelante, esa es la manera como más sencilla de hacer estas redes. Si lo hacemos acíclico, se les llaman feed forward, que es la que vamos a hacer el ejemplo nosotros. Y entonces no hay un camino de la salida de una neurona a su entrada. Ajá, entonces no hay manera en la que podamos regresar de la capa output o inclusive de la hidden hacia atrás. No se puede. Solo podemos pasar de la de input hacia adelante toda la información. Eh, lo que sí podemos mandarle a estas o los parámetros que tienen, aunque más abajo les estoy poniendo los hiperparámetros que vamos a ocupar, pero eso ya será hasta la siguiente clase. Entre muchas otras cosas, tiene que ver con cuántas, cuántas neuronas le puedo poner a la capa oculta y cuántas capas ocultas quieren tener en esa arquitectura de red neuronal, pero la de default siempre va como feed forward y entonces es acíclica. Eh, También pueden tener otras en donde lo acíclico se quita y entonces se les llama recurrentes, en donde pueden tener alguna manera de darle un feedback a neuronas que están atrás de ustedes. Es decir, ustedes adquieren cierta información en una neurona más adelante y esa información se la pasan de regreso a capas anteriores como para tratar de hacer una actualización. A esas normalmente estas recurrentes, que son las RNN o Recurrent Neural Networks, o Long Short Term Memory, hay un montón de arquitecturas ahí presentes, pero en estas casi lo que queremos empezar a hacer es tratar de tener un poco de memoria sobre las cosas que vamos generando. En estas de acá arriba no hay per se como recordar algo en memoria, sino más bien vamos haciendo optimización para llegar al valor que yo quiero, ¿no? Entonces en las recurrentes más bien tratamos de ponerle un poco de memoria a la red neuronal. Nosotros no vamos a estar viendo recurrentes porque eso ya requiere de tenerlos más bien como deep learning y entonces ahorita no vamos a hacer eso, sin embargo está bien que sepan que también hay redes en donde se puede regresar información a ciertas partes de su red. En general casi siempre son las ocultas para volver a calcular algo. Eh, También puede ser not full connected, si así lo desean, pero pues casi siempre todo, por lo menos lo que está en hidden,
pues nos gustaría que estuviera full connected y más bien eh, como administrar cómo queremos que se activen cada una de las neuronas, ¿no? Sería como muy, solo podrían ustedes decidir si no son full connected de las de input hacia las hidden, solo si conocen en exceso esa arquitectura de red y saben perfectamente qué es lo que está provocando cada una de esas neuronas, cosa que casi no sucede, porque casi siempre armamos como redes grandes y solamente optimizamos a que funcione a los datos con los que tenemos, ¿no? Em, entonces, cosas importantes a aprenderse, o no aprenderse, sino más bien como los puntos más importantes de redes neuronales, pues es que el número de neuronas de la capa de entrada dependerá del número de features que ustedes tienen en su dataset, que el número de neuronas de la capa de salida depende de lo que ustedes están haciendo en problema. Entonces, si es regresión, es solo uno. Si es clasificación binaria, con una es suficiente. Si es clasificación de más de 2 clases, entonces una neurona por cada 2 clases. Em, que el número de capas ocultas depende, bueno, eso sí, también sí depende de si los datos los pueden separar linealmente o no. Eh, para eso sí requieren o no una capa oculta. Casi todo el mundo le ponemos una capa oculta porque si ya, o sea, si ustedes saben que las cosas se pueden hacer con una separación lineal, digamos que meterlos a una red neuronal es como too much. Están ocupando un cañón para matar una mosca. Entonces, pues más bien es contraproducente meterse a hacer redes neuronales si las cosas se pueden separar linealmente. Más bien queremos meternos en problemas en donde sabemos que las cosas no son lineales eh, y que tal vez no fue suficiente hacer un árbol o un random forest y que casi siempre las formas en las que caemos en redes neuronales son en cosas de imágenes, de sonido, de video, o sea, cosas que tienen que ver un poco más con un montón de información al mismo tiempo y que un random forest no nos es suficiente. Entonces, redes neuronales casi siempre sale muchísimo mejor que cualquier otra solución para cuando queremos hacer clasificación de imágenes, de sonido, de videos y cosas por el estilo, ¿no? Que es lo que hoy se ocupa en Google, en Facebook. Por ejemplo, ustedes cada vez que suben una foto a Facebook eh, o a su carpeta de fotos de Google, lo que hacemos en los términos y condiciones es que le estamos otorgando a Google el derecho de que él pueda entrenar y a Facebook, que él pueda entrenar sobre nuestras fotos para hacer algunos algoritmos. Entonces, cuando ustedes tienen esta opción de tagueo automático de nombres, por ejemplo, eso está asociado a redes neuronales, o a clasificaciones de decir si eres gato, perro o así, o sea, si la foto que ves ahí es un gato o un perro, o no sé si han visto que ahora los captchas también tienen como, demuestra que no eres un robot, selecciona aquellos que son bagels y les ponen bagels y perros, así perritos envueltos para ver cuál es cuál. Básicamente cuando están haciendo todo eso, le están ayudando a Google y a Facebook y a todas esas empresas a hacer clasificaciones a mano, a generar las etiquetas de decir esto es un perro, esto es un gato, este es un no sé qué, y esto es un no sé qué, y luego ellos hacen sus modelos de clasificación. Entonces les estamos regalando todos nuestros datos como siempre. Nada más es bueno saberlo. Em, ¿Qué más? Tu, 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 tu. Así que bueno, que el número de neuronas en la capa oculta depende del expertise, de quien lo está realizando y de cuántos problemas haya enfrentado, sobre todo problemas más de la vida real, no de datasets que estén como más arreglados, que son como los que nosotros vamos a estar haciendo en el ejemplo. Eh, Pero lo que casi siempre sucede es que le agregas más neuronas. Si el error está como muy chafa o está muy grande, entonces le vas agregando más neuronas para que se pueda ir como desmenuzando un poco más el error. Entonces, esa es casi casi la regla. Mientras más capas y más neuronas, entonces más complicado está el modelo. Y es muy fácil hacer un sobreentrenamiento de este lado o hacer un overfitting. Si pones muy pocas neuronas, entonces estamos haciendo un underfitting, lo estás haciendo demasiado general. eh, pero bueno, ahí tendremos que estar jugando un poco como hacia qué tan bueno es lo bueno y qué tan malo es lo malo. Pero fuera de eso, esas son creo que las características más importantes que tenemos que tener en cuenta para las redes neuronales.
Entonces, si esta parte, digamos, como de teoría queda clara, si nadie tiene dudas o si alguno tiene una duda en particular, este es el momento eh, para entonces ya saltar a la parte del algoritmo feed forward y luego el backpropagation. Bueno, entonces, subí al repositorio un notebook que se llama Neural Network, que es en donde vamos a ver el ejemplo del día de hoy. Entonces, va a ser un ejemplo sencillo en el aspecto de que, o sea, es algo muy sencillo que queremos hacer, es algo muy complicado de hacerlo a mano y sobre todo que entiendan cada uno de los pequeños pasos que estamos haciendo. De nuevo, la idea va a ir asociada a que ustedes tengan las herramientas para entender por completo qué es lo que está pasando por abajo de una red neuronal. No significa que la vayamos a hacer a mano, nada más creo que es necesario que al menos una vez en su vida lo hagan a mano y que sepan qué es lo que involucra hacer redes neuronales y cómo funciona. Y una vez que queda esto claro, pues ya creo que ocupar la arquitectura o si es así o allá, ya da igual, o sea, ya saben qué está pasando por allá abajo. Eh, entonces, eh, si alguien tiene alguna duda mientras yo voy haciendo cada uno de los pasos, por favor deténganme. Levanten la mano, aquí luego se ve cuando alguien levanta la mano. Levanten la mano para platicar al respecto. Esto tiene que quedar absolutamente claro para que les quede claro qué está pasando y cómo se está aquí actualizando las cosas de los pesos. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, muy pequeño, eh, que nos va a llevar creo que todo el resto de la clase. Para sobre todo entender cómo funciona el feed forward primero, y eso va a ser muy sencillo, y luego cómo hacemos backpropagation para actualizar los pesos y decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Es decir, cómo optimizamos para saber cuál es el peso adecuado para el problema que tenemos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de automatizar esta parte que hicimos aquí de prueba y error cuando hicimos estos pesos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo lo vamos a hacer sobre una arquitectura de una red neuronal bastante sencilla, pero eso complicará bastante el cómo deberíamos de encontrar estos pesitos sin tener que hacerlos nosotros a mano, ¿no? Entonces es un problema más de optimización, pero eso es lo que queremos hacer. Vamos a tener entradas, vamos a tener vallas, vamos a tener una arquitectura de red neuronal y lo que queremos hacer es identificar cuáles son los pesos ideales que cada neurona debe de tener para poder tener la clasificación. Lo vamos a hacer con un ejemplo de clasificación para que quede más claro. Eh, y listo. Entonces, vamos a tener dos variables de entrada. Eso es como si tuvieran dos features de algún dataset con el que queremos hacer alguna predicción. Y vamos a tener dos variables de salida, una O1 y una O2. X1 y X2 corresponden a las variables de entrada, en donde ya tenemos unos valores aquí. Entonces, cuando la variable X1 vale 0.05 y cuando la variable X2 vale 0.10, la salida de O1 vale 0.01 y la salida de O2 vale 0.99. Eso es a lo que vamos a querer llegar al hacer esta red neuronal, ¿no? Esto es a lo que queremos llegar, que cuando tengo 0.05, 0.10, entonces quisiera tener 0.01 en O1 y 0.02 digo 0.99 en O2. Casi que es como tener una clasificación en donde estoy poniéndole casi 0 a este valor y casi 1 a este valor. O sea, si hay una manera de decir 3 más O2 que O1. Entonces vamos a tener esta siguiente arquitectura de red neuronal, que de nuevo es una red neuronal muy sencilla. Es acíclica, es full connected, todos están conectados con todos. Sí, este está en el repo, ya lo puedes ver, es en el repo. Nada más necesitan hacer un git pull a ese repo y ya se actualiza. Entonces, tenemos entonces dos neuronas de entrada, porque tenemos dos variables de entrada, la X1 y la X2. Entonces aquí están X1, X2. Luego tenemos una capa oculta. Ay, espérenme un segundito, porque esta mujer ya la cajeteó. La había instalado. Ya la había instalado.
Dios, a ver si no sé. En fin. Ya. Entonces, tenemos una capa oculta con 2 neuronas para hacerla full connected. Entonces tenemos una que se llama H1 y otra que se llama H2. Y tenemos nuestra capa de salida que tenemos 2 variables, la O1 y la O2, que corresponden, los valores que yo les estoy poniendo aquí son los valores de entrada, 0.05 para X1, 0.10 para X2, 0.01 para O1 y 0.99 para O2. Entonces luego les puse bueno, vamos a hacer la full connected y eso significa que le voy a poner estas flechas que van de X1, está conectado con H1 y con H2. X2 está conectado con H1 y con H2. Y luego H1 está conectado con O1 y O2 y H2 está conectado con O1 y con O2. También está nuestro bias, el que estábamos hablando, que está por acá. Entonces tengo un solo bias para toda la capa oculta. Entonces tengo aquí este bias 1 que está conectado a H1 y a H2 y este B2 que está en O1 y O2. Entonces tenemos dos bias, uno para la capa hidden, otro para la capa output. Y los pesos que les estoy poniendo aquí, supongan que son o sea, sí son aleatorios, pero más bien como ya están ahí puestos, salieron de algo aleatorio, solamente se los puse para que supiéramos cuánto pesa cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, el peso que va de X1 a H1 le puse W1, el que va de X1 a H2 le puse W2, el que va X2 a H1 W3, el que va de X2 a H2 W4, H1 a 1, W5, W6, W7, W8 y en particular los pesos de los bias les puse peso B1, que eso es el bias del 1, y luego peso B2, que es el bias 2 que corresponde a los outputs. Entonces voy a estar regresando constantemente a esta imagen de la arquitectura, lo voy a tener por acá, para que no nos estemos perdiendo porque pronto vamos a empezar a decir ya no entiendo dónde estamos. Entonces, esta es la arquitectura que tenemos de nuestra red neuronal. Esa es la definición o diseño que acabamos de poner. Nada más tenemos una capa oculta con dos neuronas de entrada y dos neuronas de salida. Ahora, eh, nada más traten de recordar que cada una de estas neuronas es un perceptrón. Y al ser un perceptrón, cada una tiene esta parte, estas tres partes en ella. Tiene una entrada, un zoom bias o esta suma ponderada y una función de activación. Entonces, cada una de estas neuronas tiene esas tres partes. Unas entradas, bueno, excepto las entradas, pero tiene entradas, bueno, excepto de hecho todas estas. Entonces, cada una de estas tiene entradas, tiene el sum y el bias o esta suma ponderada y tiene una función de activación. Sí, con que tengan eso como muy claro, de ahí van a empezar a salir algunas cosas en el Inter. Sí, ¿qué pasó, Rodrigo? A mí no me queda muy claro cómo funciona el bias o lo de la suma ponderada, eso no me queda muy claro. Ok, entonces veíamos en la clase anterior que, que teníamos esta arquitectura dentro de una neurona, en donde teníamos entradas, teníamos por aquí una operación en donde hacíamos la sumatoria de los pesos por las variables X, que era esa suma ponderada, y luego, de acuerdo a esa suma ponderada, decidíamos si se activaba o no, que era la función de activación de este lado, en el perceptrón. Luego, cuando hicimos el ejercicio de estas cosas de si eres un AND o eres un OR, hicimos una parte en donde les dije, bueno, queremos hacer esta división, ¿no? Queremos clasificar estos tres como un 0 y este como un 1, dadas las entradas. Y luego para eso hicimos justo estas cosas de decir qué pesos debería ponerle a estas cosas, dado que yo ya sé cuánto vale X1 y cuánto vale X2 y cuánto quiero que se clasifique, eso es o 0 o 1, qué pesos debería tenerle que poner a esta cosa para que cuando yo haga esta suma ponderada se active la neurona bajo ciertas cosas o no se active. Y entonces hicimos el ejercicio de decir, bueno, ok, si le cambio a que el bias tiene este peso y estos pesos corresponden al W1 y al W2 que corresponde a X1 y a X2, hicimos estos ejercicios de decir, bueno, si hago esta suma ponderada de
la multiplicación del W1 por X1 más W2 por X2 más W0, que ese es otro peso por ahí, por el bias, que en particular a nosotros el bias valía 1. Entonces sacábamos aquí ciertos resultados y lo que definíamos en nuestra función de activación, que estaba de este lado, es que si algo nos salía, o si esa suma ponderada nos salía menor o igual que 0, lo íbamos a clasificar como 0. Y si esa suma ponderada nos daba mayor que 0, entonces lo íbamos a clasificar como 1. Entonces, la suma ponderada a la que me estoy refiriendo justo es esta parte en donde estoy multiplicando los pesos a cada una de las variables correspondientes. De esos hago esta suma y de esos obtengo un valor que ese valor lo pasaremos a la función de activación y esa función de activación decidirá si se activa o no esa neurona, ¿no? Que de nuevo es esta parte de aquí, de estas, por cada neurona tenemos estos 3 estados, ¿no? Eso es lo que queremos estar haciendo, o eso es de donde viene esta parte de la función activación y la suma ponderada. No sé si recuerdas de esa parte o si ya te hice más bolas, Rodrigo. No, esto sí me quedó bien, bien. Lo único es en el Ok. ejemplo que estamos viendo ahorita, Ajá. las sumas ponderadas se hicieron aleatorias. O sea, no hay... Aquí todavía no hacemos ninguna suma ponderada, más bien lo que les estaba diciendo es, piensen que esto es el ejemplo que estábamos haciendo antes, solo que aquí en vez de tener un solo perceptrón, aquí estamos haciendo una red neuronal, es decir, tengo al menos estos 2 perceptrones, más estos 2, más los bias de este lado, y, o sea, tengo una estructura un poco más grande en donde ahora sí estoy haciendo una red de neuronas, donde cada neurona por adentro tiene estas 3 secciones de decirle cuáles son mis inputs, luego esos inputs tengo que hacerle una suma ponderada, ocupando los pesos que están entrando hacia mí con los valores que entran de sus X, y luego tengo que tener una función de activación y de ahí decido si yo me activo o no me activo. Entonces cada una de estas neuronas tendrá esa arquitectura. Y entonces lo que yo les estoy poniendo aquí es, vamos a poner estos pesos aleatorios ahorita, y con eso vamos a empezar a hacer el algoritmo para que vean cómo llegar a esos pesos ideales. ¿Sí con eso está bien, Rodrigo? Sí, yo creo que con el ejemplo se va a aclarar mucho más. Ok, entonces, primer paso de las redes neuronales, ahorita vamos a hablar del paso feed forward, y eso es, aquí tengo las entradas, aquí tengo el hidden, aquí tengo los outputs. Entonces vamos a hablar de cómo ir de esta sección de la capa input a la capa output. Entonces esa cosa se llama feed forward y es lo que vamos a hacer ahorita en estos pequeños pasos. Entonces, el primer paso para hacer feed forward es, uno, generar aleatoriamente los pesos de cada una de estas flechas, ¿no? Para después poder hacer la suma ponderada. Entonces, estos pesos salieron aleatoriamente, eh, bueno, supuestamente aleatoriamente. Entonces, los puse aquí como una lista, el peso 1, el peso 2, el peso 3, el peso 4, el peso del bias 1, el peso del bias 2, cuánto vale X1, cuánto vale X2, cuánto vale O1, cuánto vale O2, cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Estos de bias vale 1, 1, sigue siendo lo mismo que la clase pasada, solo sus pesos están asociados a un valor aleatorio. Entonces, estos son los que seleccionamos aleatoriamente, que no son tan aleatorios, como pueden ver, nada más va incrementando de 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Los que sí quedaron aleatorios son B1 y B2. Y es lo único que acabamos de hacer en este momento, es decir, yo ya tengo mi diseño de red, sé que todos están conectados con todos, sé que tengo entonces al menos 8 pesos diferentes que tengo entre estas neuronas, me falta también los pesos de los bias, entonces tengo 10 pesos diferentes, sé que este bias vale 1, sé que este bias vale 1, sus pesos ahorita por default están en 0.35, 0.60 y los números que tengo acá. Entonces tengo 10 pesos a los cuales yo les estoy poniendo algo aleatorio. Ese es el paso 1. ¿Dudas de ese paso 1? Ok. Entonces, aquí de hecho nada más estoy poniendo los valores de entrada que salieron de la tablita que les acabo de poner acá arriba, que es, ok, tenemos el ejemplo de 0.05 vale X1, 0.10 vale X2, 0.01 vale O1, 0.99 vale O2, que son estas cosas que les estoy poniendo abajo, los bias que valen 1, y este al rato vamos a hablar de él. Ahorita no se preocupen por ese valor de eta. Luego, paso 2, lo que tengo que hacer es la suma ponderada en cada una de las neuronas que yo tengo en mi red neuronal. Entonces, ¿se acuerdan? Esa suma ponderada, pues era solamente el sumar
el peso correspondiente a la variable X, sumarla y ver de todos y a ver qué había pasado. Entonces, en particular le voy a llamar net a estas cosas net, a cuando estamos haciendo una operación aquí en la entrada, ¿no? Supongan que estamos de este lado en, ¿cuál estamos haciendo? Net H1. Net H1, supongan que me estoy metiendo esta neurona y estoy en la sección de suma ponderada, en donde las entradas están asociadas a W1 por X1, más lo que entra también es un X2 con W3, entonces tiene que haber un W3 X2 y también me entra un bias aquí, entonces hay que poner más W1 por B1. Esa es la suma ponderada que corresponde a la función son bias de el H1, de la neurona H1. ¿Dudas de dónde salieron estos numeritos de aquí? O sea, lo único que hice fue meterme a la neurona H1, en donde sabemos que hay 3 secciones, entradas, son bias y función de activación. En el son bias, entonces lo que estoy haciendo es, pues, ¿cuántas entradas tengo aquí? Tengo una entrada de X1, tengo una entrada de X2 y tengo una entrada de B1. Solo tengo que multiplicarlas por sus correspondientes pesos, que corresponde a W1 para X1, W3 para X2 y WB1 para B1. Eso es lo único que pasó ahí y por eso sale esta ecuación. Entonces, de esta nada más voy a sustituirlo por los valores que tenemos acá ya arriba definidos, en donde W1 vale 0.15, en donde X1 valía 0.05, W3 valía 0.25 y X2 valía 0.10, más el peso del bias 1, que es 0.35, por el valor del bias 1, que es 1. Es lo único que estamos haciendo, esa suma ponderada. Eso me devuelve este valor que se llama 0. Bueno, que es 0.3824. Entonces le pusimos a esa cosa net H1. Entonces, nada más antes de que empecemos a perdernos en las definiciones, los nets están definidos como estas sumas ponderadas. Esos son a los que nos vamos a referir. Y el subíndice que le estoy poniendo, o el guión bajo H1, es a qué neurona corresponde esa suma ponderada. Ahora, vamos a hacer lo mismo para H2. Entonces en H2 también tengo una entrada de X1, solo que este es el peso de W2. También tengo una entrada de X2, solo que el peso es el de W4. Y también tengo una entrada de B1, que su peso sigue siendo WB1. Entonces el net de H2 corresponde a W2, corresponde a W2 por X1 más W4 por X2 más WB1 por B1. ¿Sí? ¿Dudas hasta este momento de esa parte de la suma ponderada? Ok, si todo bien, entonces, bueno, el valor nada más aquí los estoy multiplicando por los valores que van asociados en variables. Eso me devuelve un punto 3899. Entonces ya tengo la suma ponderada de esta neurona y tengo la suma ponderada de esta neurona. Lo que sigue será ver su función de activación, que es la siguiente sección dentro de cada una de las neuronas. Entonces el paso 3 corresponde justo a calcular cuál es la salida de esa neurona y para salir de la neurona pues tengo que pasar por la función de activación. En particular en este caso vamos a estar ocupando funciones de activación de la logística, función logística o la sigmoidal, es la misma. Y esa función tiene estos valores, ¿no? Es 1 entre 1 más e a la menos X, en donde X depende de lo que nosotros estamos ocupando. Si estoy, dado que yo estoy en una neurona, que estoy por acá, pues mi X corresponde a la etapa anterior de esa neurona, que es justo esa suma ponderada, y por eso le estoy poniendo menos net N1 o H1, que es la neurona en cuestión. Y entonces este net de nuevo corresponde a decirles es la suma ponderada de esa neurona, ¿no? Que es como la fase anterior de donde me encontraba. Entonces, para la neurona H1, la función de activación corresponderá a 1 entre 1 más E a la menos net de H1, porque estoy en H1. Y la de H2 corresponderá a 1 entre 1 más E a la menos net de H2, que es lo que acabamos de calcular ahorita. Net H1, net H2. Cada una de estas neuronas puede tener una función de activación diferente.
De ahí también la complejidad de tener una red neuronal muy grande, pues cada uno puede tener su propia función de activación y depende de qué es lo que quieran lograr, ponen diferentes funciones de activación. De nuevo, ahorita por facilidad, todas las que nosotros vamos a hacer tienen función de activación sigmoidal para que sea más sencillo de entenderle. Y entonces, ahorita lo que vamos a hacer, entonces en el paso 3 es calcular esta salida de esta neurona pasando por su función de activación. Entonces, para esa función de activación, pues solo tengo que sustituir los valores, en donde para la función de activación de H1, que le estoy llamando out, o sea, la salida de H1 le estoy llamando out, está calculada a través de 1 entre 1 más el exponente, el valor, la constante matemática E, en Python se ocupa a través de math, de la librería math. Por arriba importé algo que se llama math. Entonces nada, le estoy diciendo math.exp, que es este valor E, a la menos net H1, porque estoy en el H1, que es justo la suma ponderada del net 1, ¿no? Entonces nos encontramos aquí, calculando esta parte de aquí. Eso me devuelve 0.59. Lo mismo vamos a hacer para H2. Entonces vamos a calcular el out de H2. Y eso es 1 entre 1 más E a la menos el net de H2, que ya lo habíamos calculado allá arriba. Entonces de nuevo aquí nada más estoy haciendo la sustitución de valores y eso me devuelve un 0.596282. Entonces lo único que hemos hecho hasta este momento en estos 3 pasos es pasar información de las entradas hacia esta primera neurona y esta segunda neurona, ocupando los vallas y activándolas, ¿no? Entonces digamos que ya sabemos cuánto sale de aquí, de pasar de este lado, a través de una red neuronal, y son estos valores de 0.59 y 0.5962. ¿Dudas de esos primeros 3 pasos? Ok, entonces vamos a ir al paso 4. El paso 4 tiene que ver con el forward, que es bueno, ya calculé estos valores, ahora se los paso a la siguiente capa con la siguiente neurona. Si aquí hubiéramos tenido 100 capas, 100 neuronas en la capa oculta, cada una de esas neuronas tendría que hacer este paso 3 en donde está haciendo su suma ponderada y su función de activación, y luego esas 100 neuronas vamos a pasar al siguiente nivel a alimentar a la siguiente capa. Entonces, en el paso 4 vamos a propagar como entrada la salida que obtuvimos de la capa anterior, y eso son estos numeritos de out H1 y out H2. Entonces, a esta neurona de O1, como entrada, le llega la salida del H1, que corresponde al out H1 y al out H2, y eso corresponde a su función de activación, ¿no? Ay, perdonen, me estoy moviendo acá. Entonces, esta salida se propaga como entrada a todas las neuronas con las que tenga conexión, y vuelvo a calcular el paso 2 y el paso 3 para esa neurona, porque de nuevo cada una de estas neuronas por adentro es un perceptrón, y entonces tiene esta parte de entradas, la suma ponderada y su función de activación. Entonces vamos a hacer ahora la parte de su suma ponderada para la neurona O1 y la suma ponderada para la neurona O2. Entonces, la O1 tiene de entrada H1 por W5 más H2 por W7 más B2 por WB2, que justo corresponde a esta fórmula que estamos haciendo aquí. Aquí nada más estoy haciendo las sustituciones, que ya teníamos por aquí las de out H1, out H2, que ya calculamos. Entonces nada más estoy poniendo aquí la fórmula en Python para saber el numerito asociado, en donde la suma ponderada corresponde a 1.1359 para este lado de aquí. Estamos a la mitad, ¿no? De la O1. Ahora para O2 va a ser lo mismo. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Son H1 por W6 más H2 por W8 más WB2 por B2, que corresponde a la parte que estamos teniendo de este lado, ¿no? Ay, Dios. Está acá abajo. Ahí está. W6 de H1 más W8 por H2 más W2 de B2, ¿no? Es esta cosa de acá. De nuevo, nada más vamos a hacer sustituciones y entonces aquí ya tengo el otro valor de net O2. Entonces ya tengo las sumas ponderadas de O1 y O2. De nuevo, nets me estoy refiriendo a las sumas ponderadas y outs me estoy refiriendo a lo que sale de la función de activación. Entonces, lo que sigue en el paso de feed forward es, bueno, ahora
calculemos la función de activación para O1, ocupando como entrada, digámoslo así, la X que tengo que tener en mi función de activación es la suma ponderada de esa neurona. Entonces, lo que estoy haciendo de este lado es nada más definir quién es el out O1 y quién es el out O2, ¿no? Entonces, el out O1 de este lado corresponde a 1 entre 1 más E a la menos net de O1, o sea, su suma ponderada. Igual en la función de activación de O2 es 1 entre 1 más E a la menos net de O2, que es justo la sección de este lado de su suma ponderada. Con eso voy a obtener estos dos valores. Auto 1 corresponde a 0.75 y auto 2 corresponde a 0.76. Hasta ahí es el paso de feed forward, eso es, ya llegamos desde estas entradas, ya pudimos pasar o propagar todos los datos sobre todas las neuronas que tiene nuestro diseño de red neuronal. Y ahora vamos a calcular el error que obtuvimos de esos cálculos. En donde error tendrá que ver con el valor que yo quería tener versus el que obtuve, ¿no? Entonces, el paso 5 corresponde a calcular ese error total de cada neurona a través de la ecuación de tengo un error total que es igual a la sumatoria de un medio, ahorita vamos a ver dónde sale eso, del target o a donde quería llegar, menos lo que obtuve, todo eso al cuadrado. El medio corresponde a que más adelante vamos a hacer unas derivadas parciales y es más sencillo que se vaya ese término, dado que tengo aquí un cuadrado, entonces se va a eliminar ese medio, entonces por eso nos gusta ponerlo como medio aquí. Y es muy parecida también a lo que estábamos haciendo de promedio de errores al cuadrado, si recuerdan las cosas de regresión. Pero entonces aquí en vez de dividir entre el número de elementos que yo tengo, observaciones, aquí lo estoy haciendo entre 2, y eso de nuevo tiene que ver con que más adelante vamos a hacer una derivada, y al derivar este término, pues este 2 se va a ir con este 2 y eso nos facilita la vida. Entonces por eso tiene ese medio. Entonces para calcular el error de O1, lo que tendríamos que hacer es poner un medio por el target que valía 0.01, eso es a donde yo quería llegar con este valor, es 0.01 menos lo que yo obtuve. Lo que yo obtuve fue lo que salió de la función de activación de O1. Entonces por ahí tenemos el out O1, por eso lo estoy poniendo aquí, out O1. Eso al cuadrado y eso multiplicado por un medio. Entonces aquí está la salida de O1. Lo mismo vamos a hacer con el error de O2, que es, quería 0.99, no sé cuánto me salió de la función de activación, o ya no me acuerdo, pero aquí viene de menos la función de activación del out O2, eso al cuadrado, y eso por un medio. Entonces aquí tenemos el error de EO2 y el error de EO1. Dijimos que el error total de toda la red corresponde a la suma de todos los errores de todas sus neuronas de salida, entonces por eso tenemos aquí de este lado esa sumatoria. Entonces vamos a poner acá el error total corresponde a sumar el error de O1 más el error de O2. Entonces aquí nada más estoy sumando EO1, EO2 y eso es mi error total de toda esta red en esta primer feed forward es de 0.3036. ¿Dudas de cómo funcionó feed forward? Yo tengo unas dudas, Sí, Liliana. O sea, adelante, sí adelante. entiendo la mecánica, pero no entiendo cómo interpretarlo. O sea, tipo, no sé, el out y todos esos que te aparece punto 70 y tantos, no sé qué significa que Ya, te salga todo eso. Eso. esa está muy buena la pregunta. Casi que hacer interpretación de qué es lo que quiere decir el numerito en particular no tendrá mucho sentido en una red neuronal porque casi vas a tener como, no sé, 100 neuronas y que una te diga punto 38, punto 27, punto 22, así como, no sé qué onda con eso. Lo que sí te está diciendo la salida es que dado que estamos haciendo una sigmoide, le estamos poniendo casi que un 0 o un 1 dependiendo del valor que tú tengas. Si es alto, entonces digamos que se está activando esa neurona. Si es bajo, entonces no se está activando esa neurona. Donde activando casi tendrá que ver que está aportando información hacia la red más adelante, lo que él está haciendo, o no, o lo vamos a bloquear un poco. Pero tiene sentido que no tenga sentido en este momento esos numeritos. O sea, no hay una interpretación
muy clara sobre, ok, si la mayoría de las neuronas se queda entre 0.5 y 0.90 y tanto, significa esto, sino más bien lo estamos haciendo con funciones matemáticas, en donde lo que queremos hacer es activar o no una neurona, dependiendo de lo que le llegue de entrada. Eh, y entonces ahorita estos numeritos, lo único que estamos sacando, pues son ecuaciones de funciones logísticas, en donde queremos sacar algo que sea cercano a 1 si se activa, cercano a -1 si no se activa. Y los pesos pues son aleatorios y las sumatorias son pues, cuánto debería de tomar en cuenta la información de esta variable en esta neurona, pero fuera de eso realmente no nos dicen mucho. Y de hecho un problema, bueno sí, antes era un problema, ahora ya no lo es, pero un problema para ocupar redes neuronales es que son demasiado buenas en resolver cosas de clasificación y regresión, más de clasificación. Son muy, muy buenas. Las métricas de desempeño son demasiado buenas. El problema es interpretarlas. O sea, cuando ves por adentro, bueno, ¿y por qué me salió eso? Pues te sale el camino que más está activado, que es donde están los mayores pesos, las mayores funciones de activación con los mayores números. Pero pues dado que tú tienes una arquitectura de, no sé, 9 capas, 100 neuronas por cada capa hidden, más las de entrada, más las de salida, digamos que solamente se ve como el camino que se sigue en la mayoría de las entradas, pero eso no dice mucho. O sea, no dice mucho sobre, pues es porque el valor de tu variable de la clase a la que pertenecías cuando fuiste el pasajero de Titanic es porque ibas en primera clase y además porque estaba a -5 de temperatura y porque, o sea, no hay como mucha interpretación al respecto. Inclusive eso es un problema legal, dado que desde que salió el GDPR en Europa, que es esta ley de privacidad de datos y cosas por el estilo, entre otras cosas, puso que es ilegal ocupar algoritmos en general, algoritmos de machine learning, no en particular hacia alguno, algoritmos de machine learning, que no puedan tener una interpretabilidad humana. Eso es que, o sea, esto sí es humano, pues, o sea, estamos haciendo funciones por ahí abajo, pero me refiero a que no tengan esta intuición de decirte, pues es porque pagaste tarde 3 quincenas y por eso te estamos poniendo que no puedes recibir tu crédito hipotecario. Entonces, para todas aquellas cosas que tienen que ver con negarle a una persona o darle a alguna persona algún beneficio, sobre todo monetario, es ilegal ocupar algoritmos de machine learning que no son interpretables. En general, las redes neuronales no son interpretables. Sin embargo, hay formas de darle, no la vuelta, sino más bien de construir encima de una red neuronal otro modelo de interpretabilidad, que nosotros no vamos a ver eso, pero lo que hacemos es generarles modelos de interpretabilidad a estas redes neuronales para poder explicar en humano, ok, es porque el comportamiento de tus variables tiene estos valores y entonces cuando se juntan estas tres, te digo que no te puedo dar tu crédito hipotecario y casi que es más bien decirle a la persona que va y pide su crédito hipotecario por qué le estás negando y eso es, pues dejaste de pagar a tiempo tu tarjeta de crédito en los últimos 3 meses y regresan en unos 3 meses o en unas 2 semanas y ya actualizó sus pagos de tarjeta de crédito, seguramente su calificación cambiará. A eso es a lo que se refiere con que sea interpretable. Eh, Así como lo estamos viendo nosotros, las redes neuronales no son interpretables justo por lo que acabas de decir. O sea, ese numerito que me dice, no te dice mucho. Y de hecho el camino que toma tampoco te va a decir mucho. Sin embargo, le podemos construir un modelo arriba de interpretabilidad para saber cuando me llega esta observación, qué es lo que está pasando por abajo de las redes neuronales para entender por qué me estás dando esta clasificación o por qué me estás diciendo ese numerito. Por otro lado, esa pregunta es tan genuina que, o sea, la pregunta que acabas de hacer, Roberto, es tan genuina, digo, Roberto Rodrigo, es tan genuina que Google se puso a hacer un proyecto muy particular, eh, que siempre se me olvida el nombre, que se llama Deep Dreams, creo que sí se llama Deep Dreams, en donde pues muchas personas sí se preguntaban o sea, está chido que esto funcione bastante chido, que son de las cosas en las que mejor métricas de desempeño o en las mejores métricas de desempeño tenemos, y que si pongo a competir a un árbol contra una red neuronal, seguro que le gana a una red neuronal, pero por mucho. Acá está. Déjenme les paso esto.
Pero el que no sepamos bien qué está haciendo por abajo, medio que se siente como magia y eso no está chido. O sea, porque no sabemos bien qué está pasando. Y entonces, no sé si han visto estas imágenes. Estas son de esta maquinita que empezó a generar Google que se llama Deep Dreams, que la empezó a construir para empezar a tratar de entender cada capa de la red neuronal, qué información está obteniendo, por qué, o sea, por qué debería agregarle otra capa o cuántas neuronas o cosas por el estilo. Y entonces lo que empezaron a hacer es a tratar de, dado que lo ocupamos muchísimo en cosas de clasificación, e imágenes y cosas por el estilo, lo que hacían entonces es más bien meter una imagen y en cada capa, la salida de cada capa, armaban la imagen, digamos, con la información que les estaba regresando la red neuronal, como para tratar de entender qué patrones obtenía de esa imagen en cada nivel. Entonces se generó esta cosa que se llama Deep Dreams, que corresponde a entender cuál es el patrón o el feature que está obteniendo la red neuronal en cada una de sus capas ocultas. Cuando empezaron a hacer eso, entonces empezaron a identificar que, por ejemplo, capas muy iniciales en una imagen empezaban a ver bordes redondeados, otros veían bordes con ángulos rectos, otros veían sombras, otros veían, o sea, cada capa como que se especializaba en una pequeña parte de la fotografía y entonces salió esta cosa de Deep Dreams como para tratar de armar las imágenes que salen del análisis que está obteniendo la red neuronal y que es como para tratar de entender cuál es el patrón que está obteniendo de la imagen eh, para de ahí entender qué está haciendo, ¿no? Pero pues, es una cosa un poco rara. Y de hecho no sé si ya te confundió un poco más con tu pregunta, pero justo es algo muy amplio pero ya esos números que me dicen, ¿no? Entonces, en concreto, pues no mucho, depende de la función de activación que estés obteniendo. Mientras más alto pues, se está activando esa neurona, eso significa que la información que está pasando por ahí o el peso que le estás poniendo se está acercando un poco más hacia el target que tú quieres poner. Eh, y ponerlo como sumas ponderadas corresponde nada más a tener este diseño de perceptrón que resuelve algunas de las cosas de las que hemos platicado, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos que es como una caja negra y lo único importante es mientras más alto, lo activa, ¿no? Es lo Sí, único. sí, sí, Y Pili. y el error es la suma de... El error, eso sí, tampoco me quedó. O sea, ¿error de qué? El error en lo que nos vamos a referir aquí con error es, yo le voy a pasar estas entradas de x1 y x2. Quiero obtener, sí sé cuánto quiero obtener, que es .01 y .99, cuando yo le meto .05 y .10. ¿Qué hagas tú por aquí adentro? Ese ya es cosa de qué es lo que tendríamos que hacer aquí adentro para que yo pueda tener este .01 y .99. El error estará asociado a de lo que tú hiciste aquí adentro, cuánto obtuviste y cuánto se supone que tenías que obtener. Entonces, sí estoy tomando una diferencia entre lo que debería llegar y lo que obtuve. Ese sí va a ser un error y ese error nos va a servir para adecuar los pesos que tenemos aquí. Digamos que el error que estamos obteniendo en este momento de este error de O2 y el error de O1 y el error total de la red corresponde a cuando yo estaba haciendo en la clase pasada estas verificaciones de ustedes me daban los pesos y yo hacía la suma ponderada y decía, ¿se activa o no se activa? Ah, no, no se activa. Entonces ya tenemos aquí un error. Entonces le quitábamos esos pesos y poníamos otros. Esa parte de no se está haciendo bien corresponde a este cálculo del error que estamos teniendo aquí. Ese paso o este error nos va a servir como inicio para la parte del backpropagation, que justo va a ser el cómo actualizo estos pesos correctamente para que en la siguiente vuelta estos lleguen, o sea, cada vez que yo le meto un .05, me acerque más a decirte .01, y cada vez que yo le meto un .10, me acerque más a decirte .99. Entonces, sí es una Entonces, manera de administrar el que también lo estoy haciendo acá adentro, porque con eso voy a moverle a los pesos por acá adentro y estoy midiendo qué tan lejos estoy de donde quiero llegar. entonces necesitas tener desde antes cuál es la respuesta correcta, no es como supervisado, digamos, tienes desde En antes. este caso, para como yo se los estoy enseñando, sí necesitamos tener la respuesta correcta o el número correcto, estamos en lo supervisado y entonces tendría que tener la etiqueta correcta, que es o 0 o 1, que en este caso casi es como etiqueta, o el numerito al que quiero llegar cuando es regresión. Entonces, sí, para cada observación yo tengo que tener en estas formas en las que se los estoy enseñando, sí, es supervisado y sí tengo que tener ahí el valor al que yo quiero llegar para poder obtener ese error.
Mientras más grande, peor, ¿no? Entonces, Efectivamente. Mientras más grande es ese error, peor estamos en nuestra forma de hacer la clasificación. Entonces, gracias. aquí en particular, el error total estaba en punto 3036. No está tan mal, pero podríamos tenerlo en punto 005, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a tratar de hacer, a bajar justo ese error. ¿Más dudas, chicos? ¿Les queda clarísimo el feed forward? Bueno, entonces si todo está bien, vamos a empezar ahora sí con lo difícil, ¿no? Que es la parte de backpropagation. Entonces ya alimentamos por primera vez con esta sola observación, es una única observación, eso es algo muy importante, solo es una observación con la que estamos jugando ahorita. Con esa vamos a hacer backpropagation y con eso después ya vamos a generalizar a todo el dataset, ¿no? Pero aquí es nada más, vamos a ocupar esta única observación en donde tengo de entrada .05, .10, quiero llegar a .01, .99. Entonces ya tengo el error de esta primera vuelta en donde aleatoriamente le pusimos esos pesos. Lo que va a tratar de hacer el algoritmo de backpropagation es, dado ese error, quisiera saber cuánto aporta ese error cada una de estas neuronas para poder saber cuánto le debería de mover a su peso. Eso es concretamente lo que va a querer hacer el backpropagation. De nuevo, yo ya tengo el error completo de mi red y tengo el error de cada una de estas neuronas de salida. Lo que va a tratar de hacer el backpropagation es bajarle a ese error total, pero para hacerlo tendrá que ver cuánto aporta de error a ese error total cada una de las neuronas que están en mi red neuronal. Ya que sepa cuánto está aportando cada una, entonces puedo modificarle al peso que tiene asociado. Y entonces es la manera en la que le movemos al peso, pero lo hacemos de manera más inteligente, viendo el cuánto aportas al error, entonces te puedo quitar tanto a tu peso o te puedo agregar tanto a tu peso. Eso es lo que va a querer hacer el backpropagation. ¿Dudas de qué queremos hacer con el backpropagation? Ok. Entonces, en términos llanos, feed forward pues será alimentar o pasarle una observación, dados ciertos pesos, y ver que también nos van los errores. Backpropagation será, ok, de ese error, necesito ver qué tan mal lo hicieron cada una de las neuronas, actualizar al final los pesos y volver a regresar a un feed forward para ver qué tan bien me fue. O sea, es hacer esta parte de prueba y error, prueba y error, prueba y error, donde prueba tiene que ver con el feed forward. Error tendrá que ver con cuánto tiene cada una de las neuronas hacia atrás. Y entonces actualizo pesos y vuelvo a pasar la observación para ver qué también me fue. Entonces, lo complicado va a ser esta cosa de, bueno, ¿y cómo sé cuánto tengo de error por cada una de las neuronas? Y eso es el algoritmo del backpropagation. Si recuerdan, al inicio de la clase pasada les había dicho que todo iba muy bien en la teoría de redes neuronales hasta que encontramos, hasta que nos quedamos parados, bueno, quedamos aún a muchos, quedaron parados en academia, que no había una manera de poder actualizar esos datos o esos pesos de manera como muy adecuada, por lo menos con una sola neurona. Y luego ya salió la parte de, bueno, pues hagamos muchas. Y luego salió el algoritmo de backpropagation, que es el salvador de las redes neuronales y es lo que nosotros veremos a continuación. Entonces, acá está. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es calcular el error que aporta cada una de estas neuronas al error total que acabamos de calcular. Entonces, el paso 7, que ya corresponde al primero del de backpropagation, pues entonces tendría que estar actualizando estos pesos para poder minimizarlos y volver a calcular, o sea, pasar otra vez las observaciones y ver que también le fue ahora en error y que se haya bajado. Por la forma en la que está construido el algoritmo de backpropagation, el error siempre va a ir bajando, porque lo vamos actualizando a que siempre vaya bajando. Lo estamos tomando como punto de partida, sé cuánto tengo, entonces te tengo que minimizar y entonces siempre va a ir hacia abajo. Entonces, para poder sacar esta onda de cuánto aporta cada neurona al error total, vamos a ocupar derivadas parciales. Entre muchas otras cosas, lo que hace la derivada parcial es que nos podrá decir de este error total cuánto le corresponde, cuánto es lo parcial correspondiente a esta neurona chiquita.
Entonces, vamos a ocupar aquí las derivadas parciales para poder obtener cuánto error está aportando esa neurona, en particular al error total. Para hacer estas cosas de las derivadas parciales ocuparemos la regla de la cadena, que tampoco es que tampoco es que lo tengan así fresco ni que se lo sepan súper de memoria. Aquí les puse la liga para la regla de la cadena. Pero como funcionaría es más intuitivamente hacia como vemos la arquitectura de la red. Y esto es, si yo quisiera obtener cuánto es el error que está aportando el peso W5 a todo el peso, a todos los errores de la red, al error total, entonces lo que hacemos es definir esta parte de quiero saber quiero sacar la derivada parcial de todo el error total que yo tengo, solamente quiero sacar el de W5. Entonces aquí establecemos la derivada parcial del error total con respecto al peso W5. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Si se quieren meter a eso es la regla de la cadena, aquí les puse la liga, pero es básicamente pensar en el error total está asociado a primero el output de aquí, a la función de activación, que es el out H1, o el out 1, ¿no? Que está acá, out 1, perdónenme, el out H1 está acá, el out A1 está acá. Entonces, corresponde primero al de out O1. Sin embargo, el de out O1 está asociado al del net O1. Y el del net O1 ya tiene ligado el peso de W5 inmediatamente. Entonces, lo que hicimos aquí para decir es, del error total, que dijimos que era la suma de este con este, dado que yo quiero solo el de W5, quiero saber cuánto está aportando W5 al error total, entonces lo voy a dividir en, ok, el total está primero definido por cuánto salió del de la función de activación, que ese le llamamos out O1. De ahí salió este numerito de aquí. Entonces el E total también está parcial a cuánto sale del auto 1. Sin embargo, el auto 1, que es el de acá arriba, auto 1, también depende de cuánto le haya entrado de error a partir del net O1. Y entonces por eso viene acá abajo, no, pero es que para saber el error parcial del de auto 1, pues también depende del de net O1. Y el de net O1 depende del de W5. ¿Sí? Digo, también depende del de W7H2, pero ahorita con esto será como suficiente para decidir, ok, yo quiero en particular saber cuánto es el error que tengo del peso W5 y por eso estoy quitando de aquí el W7 y el de W2 también. ¿Dudas de qué estoy queriendo hacer con esta derivada parcial? Sobre todo la de, ahorita más estamos viendo quiero saber cuál es el error que está provocando el peso W5 sobre el error total. Ok. Bueno, entonces con eso en mente, lo que queremos hacer es, para cada uno de los pesos que tengo aquí, tendré que ir sacando sus derivadas parciales para establecer cuál es el error que está asociado al peso W5 para después actualizar su peso. Entonces vamos a hacer estas derivadas parciales para poder encontrar ese error. Entonces, antes de que pasemos a otra cosa, porque si no por abajo va a parecer que esto es magia, nada más es recordar rápidamente la derivada de una constante cero. La derivada de una potencia corresponde a bajarle esa potencia y por multiplicarlo por lo que está dentro. Entonces tenemos f de x es igual a x de x a la k. Entonces la derivada de esa f de x corresponderá a bajar este exponente, multiplicar por esta x y luego k menos 1 y luego la derivada de adentro si es que se necesita, ¿no? O sea, si adentro tenemos otras funciones, pues ahí se va derivando. Y la derivada de una función logística, aquí les puse la liga, la derivada de una función logística, pero si no se acuerdan, nada más créanme que la derivada de 1 entre 1 más e a la menos x corresponde a f de x por 1 menos f de menos x. Ya, eso es todo. De hecho es f de x, ¿que no? 1 menos f de x. Ahorita lo acabo de... A ver, me acabo de... Según yo era de 1 menos f de x. A ver, veamos. De una vez, de hecho, veamos esta liga, que es la Wikipedia, así tal cual. Ay, esto no lo voy a poder checar. No. Bueno, ahorita lo vemos acá. Derivada de función logística. Acá está, función logística. Derivada. Chale.
a tener que apretarle esta cosa, ok. Ay, no, estoy en las derivadas. Un segundito. Para que ya tengamos todo esto claro antes de pasar hacia acá. Ah, qué chistoso, acá tampoco está actualizado. Aquí está. Allá voy. Aquí quitamos los deep learnings. Ok, entonces la derivada corresponde... Ah, sí, lo tengo mal. Ahí, ya te decía yo. F de X. Entonces, actualicemos este de aquí. Y entonces es menos F de X. Sonaba raro eso. Ahora sí ya. Entonces, bueno, ahí viene la parte de cómo se hace la derivada de la función logística, pero corresponde a decir f de x por 1 menos f de x, esa es su derivada, ¿no? De ahí eso, vamos a estar ocupando algunas cosas estas. Entonces, vamos a obtener el error correspondiente a cada uno de los pesos de nuestra red neuronal. Y eso significará que cada uno de estos tendrá su propia definición de derivada parcial, porque pues depende del orden en el que vinieron. En particular, ahorita vamos a sacar la del peso W5, que ya dijimos que está definido por esta sucesión de derivadas parciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular este término de aquí de la derivada parcial del error total con respecto a out-O1, donde out-O1 pues, es esta función logística de 1 entre 1 más e a la menos el out, no, menos net de O1, ¿no? Estamos en O1. Entonces vamos a sacar esa primera derivada parcial. Entonces aquí le estamos poniendo que la derivada parcial de total con respecto a 1 corresponde a lo que yo tenía de error. ¿Se acuerdan que el error estaba como 1/2 por target menos el output eso al cuadrado? ¿Se acuerdan de eso? Y tenemos dos errores, el total es el error de auto 1 y el error de auto 2, por eso tengo acá dos términos. Y entonces como estamos derivando con respecto a O1, entonces vamos a derivar, este es 2, se baja para acá, entonces es 2 por 1/2, por eso se va por este ahí venía esto del medio. Por O1 menos out O1, y luego como estamos derivando con respecto a auto 1, pues entonces se vuelve menos 1, que es como si tuvieran aquí una menos X, entonces le ponen menos 1. Y esto como no tiene nada que ver con el auto 1, por eso se vuelve 0, es como si fuera una constante, entonces por eso les estoy diciendo por menos 1 más 0. ¿Dudas de qué pasó aquí? Si alguien no recuerda las derivadas. O sea, nada más seguí cómo se hace una derivada. ¿Todos bien? ¿Seguros? Todo bien, gracias. Vientos. Entonces, eso lo que resulta es en poner esta cosa de menos por este menos 1 de aquí, menos O1 menos auto 1, que eso se convierte en este auto 1 menos O1, y entonces ya tengo la derivada parcial del error total con respecto a auto 1, que corresponde a este numerito de aquí abajo. Entonces ahí no ha hecho nada horrible todavía. Entonces ya que tenemos este primer término de aquí, vamos a seguir calculando el resto de la derivada parcial para obtener cuánto es la proporción o el error que está aportando W5 al error total. Entonces vamos a sacar el error de auto 1 con respecto a la suma ponderada, ¿no? El net O1. Entonces, esta derivada parcial de auto 1 con respecto a net O1, el auto 1 es el que está asociado a esta función de activación, que es la función logística, y entonces por eso le estoy poniendo aquí, pues el auto 1 está con respecto a 1 entre 1 más e a la menos net de O1, que son la suma ponderada del O1. Entonces, en donde andamos es en la mitad de aquí, ¿no? Y entonces, con respecto a net O1, pues entonces corresponde a este término de aquí, solo derivarlo, en donde les había dicho que la derivada
de una logística corresponde a f de x, a f de x por 1 menos f de x, y entonces resulta este numerito de aquí, ¿no? Que es out O1 por 1 menos out O1. ¿Dudas de cómo pasé de aquí para acá? Ok. Entonces, Entonces, aquí ya nada más estoy haciendo la fórmula para seguir esta cosa de aquí. Estoy siguiendo nada más esta fórmula de aquí, en donde ya obtuve la parcial de out O1, net O1. Entonces, me falta un tercer término que está relacionado a esta derivada parcial ahora de net O1 con respecto al peso de W5, en donde net O1 tenía que ver con esta suma ponderada. Entonces, el net O1 y W5 están asociados a esta función de decir, dado que estoy en la suma ponderada, perdónenme, lo que estoy haciendo es ahora checar en esta parte de acá. Entonces estoy diciendo, entra W5 por H1 más W7 por H2 más W2 por B2. Eso es lo que entraba ahí como net O1. Pero ahora como estoy derivando con respecto a W5, pues estas dos se van a ir. Y entonces solo me queda out H1 como el valor correspondiente a esa derivada. Entonces por eso nada más se queda aquí que la derivada parcial de net O1 con respecto a W5 es out H1. ¿Dudas de lo que pasó aquí, de por qué esto es esta suma ponderada y por qué la derivada es esto? ¿Todos bien? Ok. Entonces ya tenemos los tres términos de esta primer derivada parcial que queríamos obtener, que era la de cuánto está aportando en error a W5, al error total. Y entonces solamente vamos a terminar de hacer ese error de este lado. Está acá. Entonces lo único que estoy haciendo es ahora multiplicar cada una de esas partes que obtuvimos. Es el partial total out de O1, el partial out O1, net O1 y el partial net O1 de W5, que son los tres términos que calculamos. Ese error es de 0.081. Eso lo que nos está diciendo es que el peso de W5 está aportando 0.08 al error total de la red, en particular aquí hacia O1 en particular, porque estaba ligado hacia ese lado. ¿Dudas de cómo obtuve ese error? Bien. Entonces, para no tener que estar haciendo esto de las derivadas y así, existe una cosa que se llama regla delta. Esa regla delta lo que hace es poner estas tres cosas que nosotros acabamos de hacer a mano en una formulita. Y entonces el error total con respecto a W5 corresponde a lo primero que hicimos, que es la primera derivada de menos target, menos out. Aquí lo están poniendo como el menos, todas esas cosas que salió de este primer término de nosotros, menos out, que es el target, menos el valor que yo obtuve. Eso corresponde a esta primera parte de aquí, por un out O1 que corresponde a esta parte de aquí que hicimos con respecto a solamente W5, que es el out O1, digo H1, perdónenme. Regla delta, ¿dónde está? Aquí está, auto 1. Y luego por 1 menos auto 1 por out H1, que corresponde a la otra derivada que habíamos obtenido anteriormente. Ay, de hecho esto está mal, ¿o sí? No, esto va con H1, ¿no? Sí, estos índices están equivocados. Ahorita se los cambio. Para quedarnos, digamos que una vez que ya hicimos todas estas tres cosas, esa regla delta es, bueno, eso siempre va a suceder en cada cosa que tengas que parecida en estas neuronas, porque todas tienen esta función de activación y todas tienen esta función de suma ponderada. Entonces, para que no esté sacando cada una de estas por separado, pues podemos ocupar esta regla delta, en donde la regla delta puede quedar como, o sea, aquí estamos haciendo una sustitución o estamos poniéndolo como más pequeñito esta de 0,1.
para dejarlo como más sintetizado. Pero básicamente lo que es los 3 pasos que hicimos a mano, es solo ponerlos en una pequeña regla para aplicar a cada vez que tenemos algo por el estilo en derivada parcial con respecto a un peso, entonces lo podemos aplicar. Ahora, ya que tenemos este peso o este error que corresponde al peso de W5, o ya sabemos cuánto está afectando, que es 0.081, pues entonces ya podría hacer alguna actualización con respecto a ese peso. Sin embargo, o sea, en vez de restarle como lo que hoy tengo menos ese 0.08 para ver qué también sale la siguiente vez, se le aplica otra constante, es que no quiero llamarle constante, bueno, otra variable que se conoce eta, que es como la constante de aprendizaje, que no necesariamente es una constante, por eso no me gusta ponerle constante, pero es como el learning rate, es en inglés, que creo que eso está mejor dicho, eh, que es un valor que nosotros le vamos a dar. Depende de cuál es el learning rate o el algoritmo que estén ocupando del learning rate o cosas por el estilo, dependerá el rango que tenga ese pequeño valor. En particular, nosotros lo vamos a ocupar entre 0 y 1, en donde lo que estamos queriendo decir es que si le pones números muy grandes a ese eta, le estás diciendo al algoritmo que quieres hacer saltos muy grandes entre los diferentes valores que tú le vas a ir poniendo. Y eso lo que te permitirá hacer es avanzar muy rápido en la actualización de los pesos. Sin embargo, dado que dijimos que siempre va de bajada el error, eso es, siempre estoy disminuyendo el error, eh, pues se supone que llegaremos más rápidamente al valor correcto. Estamos en una optimización. A esta cosa se le llama Stochastic Gradient Descent o Gradient Descent, que es lo que estamos haciendo a mano, porque estamos sacando la derivada y así. Pero eso lo que nos va indicando es qué valor va a ir tomando este peso para ir llegando a su valor correcto. Mientras el eta o este learning rate sea más grande, el step que está haciendo para llegar al valor correcto es más grande. Sin embargo, el problema de tenerlo como este algoritmo de Stochastic Gradient Descent, el problema es que no hay una solución, o sea, no hay un solo mínimo, hay varios mínimos locales, hay uno global seguramente, sí, pero este algoritmo seguramente llegará rápidamente a mínimos locales. Entonces serán eficientes, pero tal vez no son los mejores. Entonces, mientras más grande sea este eta o mientras más grande sea el step con el que yo quiero llegar más rápido al mínimo, puede, puede que converja muy rápidamente hacia un mínimo local y no me dé cuenta. Si al contrario le pongo un eta muy pequeñito, es decir, hago steps muy, muy chiquitos, lo que va a pasar es que me voy a tardar mucho en llegar o sea, en converger me voy a tardar muchísimo, pero me da la opción de que tal vez pueda encontrar un mejor mínimo, ¿no? Un error mínimo más chido que el que hubiera encontrado con el ETA más grande. Entonces, ese ETA piénsenlo como un tamaño de step, de qué tanto quiero irle variando al aprendizaje, en, en qué tanto quiero saltar hacia el mejor siguiente número. Solo que si soy muy greedy y el step está muy grande, puede que me haya pasado a un local, a un mínimo local menos interesante que a otro que en el que lo hubiera hecho con steps más pequeñitos. Le vamos a mover la siguiente clase a esos valores para que vean justo qué efecto tiene cambiarle a ETA. Para que puedan ver ya entendí qué onda, o de plano a veces no, ni siquiera converge si es que tengo etas muy grandes, pero para eso es lo que nos sirve ese eta, y lo que queremos hacer es obtener del peso que yo tenía, ahorita lo que estamos haciendo es del peso que yo tenía en ese W5 original, le voy a restar este que yo acabo de encontrar con la derivada parcial, pero en vez de ponérselo así directo, se lo voy a poner con esta multiplicación del eta para que por lo menos lo baje un poquito más y vea a ver si sí es cierto o no es cierto, porque este está como muy aislado, es solo una neurona, falta verlo con respecto a toda la arquitectura. ¿Qué pasó, Yago? Sí, mientras más chicos los saltos es más preciso, solo que tardará mucho más en converger esa red. Y mucho más puede ser pasar de 10 horas a 3 días. Y a veces no es un problema, a veces sí es un problema porque tenemos que estar pagando en las computadoras de clústeres muy grandes para poder hacer estos entrenamientos. Pero pues a veces eso no es un problema si eres Google y eres el dueño de la infraestructura, pues no tienes ningún problema. O sea, Pero siempre sí. tienes que ver
el costo-beneficio, ¿no? De Sí. entre el tiempo, el costo. Efectivamente. Siempre tenemos que estarle haciendo un trade-off ahí entre, pues, si me voy a tardar 3 días y voy a pagar $10,000 para que sea 0.02 más exacto, ¿no? Ok, O sea, aunque tal vez no vale mucho la pena. Pero sí, gracias. depende de mucho de lo que estén queriendo hacer. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer entonces es nada más sacar esta actualización del peso W5, en donde le estoy poniendo aquí esta como crucecita al peso W5, y eso me estoy refiriendo, lo estoy actualizando. Entonces estoy poniendo el peso que tenía originalmente menos el que aporta de acuerdo a lo que acabamos de ver en la derivada parcial, pero multiplicado por un eta para hacerlo más chiquito y que no haga saltos tan grandes, ¿no? Entonces en ese nada más le puse el valor de W5 updated. Ya está ahí. Esos pesos actualizados se van a ir guardando ahí en algún lugar en memoria mientras estamos haciendo el backpropagation. Pero no se van a ir no se van a actualizar realmente hasta que esté en la parte otra vez de feed forward. O sea, mientras estoy en backpropagation, ocupo los pesos originales, solo estoy obteniendo los valores a los que los voy a actualizar y ya tengo esos nuevos valores, solo no los estoy ocupando en el resto de los cálculos, sino hasta que venga el siguiente feed forward. Y entonces, si no, más bien, ¿alguna duda de qué es lo que quisimos hacer con esta derivada parcial? Y cómo llegamos a ella y por qué cada uno de esos términos correspondía a esa fórmula en particular. Sobre todo más en el concepto de qué queremos hacer con esas derivadas parciales. Bueno, entonces, nos quedan 3 minutos y entonces en vez de meterme más al algoritmo, lo vamos a dejar hasta aquí en esta clase. La siguiente vamos a hacer el resto porque apenas vamos en la primera neurona de aquí. O sea, apenas acabamos de sacar el error de W5, nos falta el de W6, W7, W8, W1, W2, W3, W4, W1, W2, nos faltan un chingo, básicamente. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de eso, solo que ya no me voy a meter a tanto detalle sobre cada una de esas cálculos, porque si ya les quedó claro ahorita el de la derivada parcial, ya nada más nos vamos a seguir sobre la regla delta. Bueno, en algunos habrá una cosa diferente, pero no mucho, sobre todo los que ya van más para este lado, en el segundo paso. Pero pues eso es hasta este momento como vamos en la red neuronal. La siguiente vamos a seguir el resto del backpropagation. Cuando lleguemos por fin hasta este peso al W1, entonces ya habremos acabado con el backpropagation, ya podremos hacer el siguiente feedforward, pero eso ya no lo vamos a hacer a mano, ya lo haremos en scikit-learn para que vean cómo funcionan las redes neuronales. Pero si tienen alguna duda en particular de hasta este momento donde lleguemos, no se queden con la duda, porque si no van a ir aumentando en bola de nieve más en la siguiente clase. Entonces no se queden con la duda, pregúntenme, lo platicamos para que les quede muy, muy claro. Entonces nada más revisen bien este apunte para la siguiente clase, para empezar ahora sí de aquí. Ya no voy a hacer resumen, sino más bien me voy a empezar de aquí hacia terminar todo el backpropagation para tenerlo claro y seguirnos sobre el scikit-learn. Entonces, pues los dejo. Muchísimas gracias. Y ahorita, si quieren, Rodrigo y Naomi, que tenían una duda, ya nada más quedamos en la hora para tener la llamada. Sí, no sé cómo estés. ¿Lo vemos en Slack o ahorita de una vez? Pues si quieren nada más ahorita que se empiecen a desconectar todos, déjenme nada más checar. El día de hoy yo solo tengo una reunión ahorita a las 10 de stand-up, a las 11:30 con Fonacot y a las 4 tengo con otro cliente. Entonces en el Inter, cuando ustedes gusten, si es que quieren que sea hoy o si quieren mañana, como ustedes decidan. Na- Naomi creo que tiene trabajo hoy, que acabas a las 5, ¿no, Naomi? Mande, yo